a este capítulo, gloria a Dios. Y vamos a continuar en el versículo 28. Vamos a ver por lo pronto el versículo 28 y el versículo 29. Dice así en el nombre del Señor Jesús, la santa palabra, Romanos 11, 28 y 29. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén, mis hermanos, y gloria a Dios. Después de haber afirmado el apóstol Pablo sobre la salvación futura del pueblo de Israel que esté sobre la tierra en el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo, lo cual ya estuvimos viendo con las citas bíblicas que tenemos aquí y también con citas de apoyo del Antiguo Testamento que estuvimos viendo de una manera un poco enfática el domingo pasado, el martes, sí fue el martes, gloria a Dios. Ahora el apóstol Pablo vuelve a retomar lo que ha venido diciendo sobre la condición que el pueblo gentil y que el pueblo judío han adoptado ante Dios y cuál es la postura de Dios respecto a uno y al otro. De alguna manera ya hemos venido viendo nosotros, con base en los versículos de este capítulo, cómo el pueblo de Israel, que fue de parte de Dios muy privilegiado, porque hizo un pacto con ellos, porque no habiendo ningún atractivo en ellos, Él quiso tomarlos como pueblo del pacto. Y centró su trato con ellos por espacio de aproximadamente 2000 años. Estuvo el Señor escribiendo libros a través de los hombres que Él escogió para inspirarlos y que quedara así escrito lo que nosotros conocemos en la palabra de Dios como el Antiguo Testamento, para darle a ese pueblo que Él había escogido normas, reglas, conductas, y dejarle sentir de una manera muy clara lo que ya hemos venido diciendo, lo que es su bondad o su misericordia, pero también lo que es su severidad, su disciplina o su ira. Y ahora, esos libros que el Señor inspiró fue de una manera inicial directamente para el pueblo de Israel. Pero esos libros reflejaban una enseñanza también para el resto del mundo. Y aquí el apóstol Pablo de alguna manera está haciendo alusión a ello. Por lo que él ha venido diciendo, yo voy a tratar de mencionar palabras que él menciona de manera implícita, mas no las menciona explícitamente, aquí expresamente no.
Así que en cuanto al Evangelio, son, dice. Aquí se refiere a los judíos que rechazaron al Señor Jesucristo y que lo siguen rechazando todavía. Ese rechazo inició cuando el Señor Jesucristo vino en esa humanidad que Él tomó y que como reacción generalizada prácticamente la nación de Israel lo rechazó, hechas pocas excepciones, gloria a Dios, pero de una manera general Pablo toma a Israel como un todo, diciendo que son enemigos por causa de vosotros, o sea, por causa de nosotros los gentiles. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tenían la salvación segura. Ellos eran descendientes del patriarca Abraham. Lo podían acreditar con el certificado de nacimiento correspondiente. Podían acreditar a cuál de las 12 tribus pertenecían. Y con ese antecedente para ellos era más que suficiente para tener la salvación. Pero el Señor les da una lección tanto a ellos como a nosotros, y ya hemos visto con palabras tales como endurecimiento, como tropezadero, como que no lo han alcanzado, que el Señor propició eso en el pueblo de Israel con el propósito de darnos entrada a nosotros los gentiles en el pacto que había hecho con Abraham, y así formar parte de su pueblo, de su iglesia, gloria a Dios, del verdadero Israel. Por causa de eso, dice el apóstol Pablo, son enemigos, porque el Evangelio empezó a propagarse por las naciones y le ha dado la vuelta al mundo, y muchos gentiles han aceptado al Señor Jesucristo, han creído en Él. Ese privilegio era para los judíos, pero como ellos lo rechazaron y ven que ese privilegio ha pasado a otros, el apóstol Pablo dice, ellos vienen a ser como adversarios o como enemigos, por eso que Dios ha obrado, gloria a Dios. Pero Israel no está perdido, dice, hay esperanza para él. Dios en el tiempo antiguo tomó una decisión por sí mismo. Nadie influyó en que él se dirigiera a Abraham para sacarlo de aquella tierra de ídolos en donde vivía, y le prometió, sin que Abraham se lo pidiera absolutamente, ni siquiera que se lo sugiriera o que le insinuara algo. Dios le prometió descendencia y tierra. Y esa decisión que Dios tomó, por lo que Él es, Él no la puede olvidar ni la puede echar a la tumba. Él la tiene en memoria, y el apóstol Pablo lo menciona aquí con las palabras, pero en cuanto a la elección, son amados por causa, notemos bien aquí, por causa de los padres. La palabra padres aquí se refiere de una manera muy especial a aquellos primeros 3 patriarcas que Dios bendijo de una manera especial y que perpetuó en ellos la promesa original que le dio a Abraham.
de darles la tierra y darles descendencia, y que a través de ellos iban a ser benditas todas las naciones. Hablando ya con claridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. A esos tres se refiere de una manera potencial la palabra por causa de los padres. Pudiera incluirse a alguno de los otros patriarcas, pero de una manera especial, aquí están Abraham, Isaac y Jacob. Bien. Y el apóstol Pablo hace énfasis en lo que sale de la boca de Dios. Y dice, eso no se puede revocar. Eso es infalible. Eso tiene que cumplirse. Lo que Dios hizo, dio dones e hizo el llamamiento, dice, eso Dios no lo puede echar atrás. ¿Por qué? Vayamos a Génesis capítulo 17 primeramente. Amén. Versículo 7 y versículo 8, hermanos, dice así: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ellos se está refiriendo al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel que ha existido, que está existiendo y que va a seguir existiendo sobre la tierra. Esto fue lo que Hebreos viene aclarándonos por allá en el desarrollo de la epístola. Esto fue solo una sombra de la realidad espiritual que iba a reflejar esta sombra. Lo que es la tierra de Canaán, dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Esto era un simbolismo o una sombra para la descendencia, no la descendencia. Esta tierra fue originalmente para la descendencia física de Abraham. Dios se lo cumplió, los introdujo allá en la tierra de Canaán, y después de que la poseyeron, Dios los desterró de allí por bastantes años, y después otra vez los volvió a llevar ahí, porque Dios cumplió su palabra. Ok, pero esta tierra de Canaán no es el objetivo final, terminal de la promesa. La promesa no para en la descendencia física. La descendencia se extiende la promesa se extiende a la descendencia espiritual, que es por la fe, en donde nosotros estamos incluidos, y ya la sombra o la copia que viene siendo aquí la tierra literal se traslada a lo que es la realidad espiritual, y nos trasladamos hacia la patria celeste, que es la tierra nueva y el cielo nuevo que nos dice Apocalipsis, que finalmente es la heredad perpetua, eterna, gloria a Dios, y que es el objetivo que nosotros llevamos, mis hermanos, al estar sirviéndole al Señor, ser ciudadanos ya sin riesgo de perder esa ciudadanía de esa ciudad celestial, gloria a Dios.
aquí vemos la acción unilateral de Dios que toma por sí sola dirigiéndose a Abraham para hacer ese pacto. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 7. Versículo 6 en adelante. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Este es uno de los contextos, hermanos, más claros en donde nos conecta con aquel versículo de Romanos 11, que es el 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y aquí dice Moisés, que fue el que escribió este libro, que el Señor no los escogió como pueblo porque tuvieran atributos o porque tuvieran pues cierto perfil que Dios haya dicho: estos son ejemplos espirituales de buen comportamiento y por eso los voy a tomar como pueblo. No, todo lo contrario, dice Moisés aquí: vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Creo que así está, dice: pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. En otras palabras, no había nada bueno en que Dios pudiera fijarse en ustedes. Le está diciendo, la causa de esto viene siendo la fidelidad de Dios, de lo que Él promete, ¿sí? Porque Él le prometió a vuestros padres, dice, y se los prometió con juramento que los iba a guardar como pueblo. Y me dio el amor por cuanto os amó, por cuanto Jehová os amó. Hermanos, este amor de Dios, obviamente ya lo hemos dicho, nunca se equipara al amor humano. El amor humano que más tiende a acercarse al amor de Dios, pero que nunca se pone a la altura de ese amor, se dice que es el amor que una madre le tiene a los hijos, no al marido, ¿no? Porque hay divorcios para allá y para acá, pero se asemeja un poco el amor que una madre le tiene a los hijos. Bien, pero lo que yo quiero resaltar aquí, hermanos, es que el Señor, por ese amor con que amó al pueblo de Israel, es que quiso perseverar en su promesa, porque en muchas ocasiones se presentó el panorama idóneo, exacto, para que Dios los desarraigara para siempre. Como
se presentó esa misma situación en nuestra vida, como se ha presentado después de que fuimos bautizados en nuestra vida una y otra vez, siendo yo el principal. Sí, pero el Señor dice, porque os amó. Y esta palabra, porque os amó, tiene una profundidad tan grande, mis hermanos. Cuando nosotros amamos a alguien, por más que nos hiera, por más que nos desprecie, por más que nos rechace, mientras ese amor esté ahí, vamos nosotros a pasar por alto la ofensa, vamos a pasar por alto el agravio. Hombres, mujeres que han recibido agravios de su cónyuge, de su esposo, de su esposa, agravios horrendos, y a pesar de eso, dice, vamos a seguir adelante. Y no se puede decir, mis hermanos, muchas veces dice, por mis hijos, por mis hijos, por mis hijas. No, porque cuando el amor se termina, no importa que haya 5 hijos, que haya 10 hijos, que haya 12 hijos, todos se abandonan y vámonos. Pero cuando el amor está ahí presente, no se puede hacer eso. Pues esta regla la observó el Señor. Y a pesar de que Israel le desobedeció, le dio la espalda, apostató, se inclinó a ídolos y se entregó a la desobediencia, el Señor de todas maneras lo sigue amando, gloria a Dios. Y al final va a demostrar sublimemente ese amor, dándole la salvación a todo el pueblo que esté sobre la tierra. Volvamos a Romanos 11, mis hermanos, gloria a Dios. El apóstol Pablo dice en el versículo 29, pues, que Dios no puede revocar ese llamamiento que un día le hizo al pueblo de Israel a través de los padres, o sea, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque irrevocables, la palabra irrevocables quiere decir sencillamente algo que no se puede cambiar, algo que queda firme, algo que tiene que llevarse a cabo, y lo que el Señor dijo, eso lo va a llevar a cabo. Bien, finalizamos el versículo 29. Ahora acompáñenme con su vista en los versículos 30 al 32, y vamos a ver solamente una parte de ellos porque hay bastante que ver en estos versos. Y dice así: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Vamos a tratar de ir viendo, mis hermanos, hasta donde el Señor nos ilumine, lo trascendentes que son estas palabras que el Señor puso en la mente y en el corazón del apóstol Pablo para que escribiera esta carta. Porque cuando estalla en sorpresa, podemos decirlo, maravillándose, impactándose, también podemos usar esta palabra nosotros, el apóstol Pablo, ahí en el versículo 33, es que él mismo
él mismo exclama su admiración, no, vamos a decirlo, autoglorificándose él o autoalabándose él, no, porque él está consciente que todo lo que ha escrito es de parte de Dios, que si por él fuera, nunca se podían escribir estas cosas. Bueno, vamos a tratar de ver. Hay cosas que nosotros podemos mencionar de entrada muy claras y muy sobresalientes. El propósito de Dios de sujetar a todos en desobediencia fue el de tener misericordia de todos. El Señor no nos sujetó en desobediencia para desarraigarnos, para condenarnos, para mandarnos al lago de fuego. Nunca fue ese su pensamiento. Su objetivo fue el tener misericordia de todos. Su objetivo, podemos decirlo aquí también, aunque aquí no lo dice, pero ya lo ha mencionado en versículos anteriores, es erradicar por completo todo orgullo y toda jactancia del elemento humano. Es acallar la arrogancia y que solamente su misericordia sea la que quede en alto. Gloria a Dios. Amén. Finalmente, mis hermanos. Amén. Oh, profundidad. Dice en el versículo 30 Aleluya. y en el versículo 31 nosotros podemos ver ahí una especie de clasificación de periodos de tiempo que Dios, de una manera bien planificada, decidió que sucedieran a través de la historia de la humanidad. Mis hermanos, la historia de la humanidad no ha sido una casualidad. No ha sido una casualidad que reinos se hayan levantado en la antigüedad y que llegaron a tal cumbre de poderío militar y político que en su tiempo se llegó a pensar que iban a ser indestructibles y que nunca iban a terminar. Pero la palabra de Dios nos da razón de que llegó el momento cuando se levantó otro poder más fuerte, más alto, que acabó con aquel, y después se volvió otro más fuerte que acabó con el otro, y así va a suceder mientras exista este mundo. Cuando aquel dictador alemán, que en la historia se le conoce como Adolfo Hitler, el ente del mal más sobresaliente del siglo XX, levantó a Alemania de las ruinas de la recesión en que entró después de la Primera Guerra Mundial, cuando gran parte de la población estaba sin empleo, gran parte de la población estaba en necesidad, en hambre. Muchos se dedicaban a robar. Y cuando Adolfo Hitler llegó al poder, les prometió a los alemanes que él, si le daban 1 año y medio, 2 años, él les prometía sacarlos de la ruina y levantarlos como nación. Y empezó a hacerlo. Empezó a mover con estrategia la economía del país. Empezó a generar empleos. Pero uno de sus objetivos, dentro de sus principales objetivos, fue rearmar el ejército de tal manera que no hubiera otro ejército que pudiera hacerles frente. Y a la par de eso,
planificar de una manera muy eficaz la destrucción de todos los judíos, no solamente de aquellos que estaban en Alemania, sino de aquellos que estaban en toda Europa. Y él se propuso la aniquilación del pueblo judío y también de levantar a Alemania como nación, como la superpotencia, y les hizo la siguiente promesa a los alemanes. Dice: el imperio que yo voy a levantar y que ya está estructurado va a durar 1000 años. Va a tener una duración de 1000 años. Y todo el mundo le creyó. Empezó a invadir países como una máquina demoledora. Nadie le podía hacer frente, hasta que su arrogancia, su orgullo, le pasó lo mismo que a Satanás. Lo llevaron a la ruina. Quiso plantarles batalla por todos lados a todos. Su error fue enfrentarse a aquellas naciones que estaban más o menos a la par de él: Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Y ahí fue en donde él sintió que sus 1000 años se le empezaron a desmoronar, se le vinieron abajo. En menos de 5 años y medio, todo el país alemán quedó convertido en ruinas, empezando por la capital, Berlín, quedó convertido en un montón de ruinas. Bien, ¿por qué estoy diciendo yo todo esto? Nada de esto es casualidad. Ninguna nación, ningún poder militar o político permanece aquí por siempre. Estamos nosotros habitando por disposición de Dios, yo no tengo la menor duda, en el país que se considera la superpotencia del mundo. Un día va a terminar. Un día también va a pasar a segundo plano y se va a levantar otro más poderoso que él. Bien, todo esto no es por estrategias humanas, no es porque el ser humano, aquel Adolfo Hitler dijo 1000 años, ya, vamos a durar 1000 años en el poder y vamos a gobernar el mundo entero, vamos a aniquilar toda la raza que no sea alemana, aria se le llamaba, o se le llama. Y empezó a poner campos de exterminio, de concentración, y mató a millones de personas de diferentes maneras. Una de las que se conoce más horrenda fue la cámara de gas, en donde por montones los encerraban en una pieza, vamos a poner quizá como esta extensión de esta sala o más grande, y ya que no cabía nadie más, solamente se abrían unas que aparentaban ser regaderas de agua. Se les engañaba y se decían: entren para que se duchen ahí. Pero no. Y eran listos. Dejaban, ya que no había cupo para nadie más, cerraban la puerta herméticamente y dejaban un rato para que la gente se agitara, sudara, y hasta cierto punto estuviera débil, que el oxígeno se consumiera un poco más. Entonces le abrían al gas mortal, al gas que le llamaban el ciclón B, o ¿cómo se le llama a ese gas aquí también en la cámara de gas? Hidrato de cianuro, que con una sola bocanada que la persona se eche al interior, con ese gas, paraliza los pulmones, paraliza los bronquios, y el corazón se paraliza. Bien, 1000 años, dijo, va a durar
Y todo parecía que para allá apuntaba. Pero se le vino por tierra todo. ¿Por qué? Porque Él no es el Señor de la historia. Él no es el que decide. No hay infalibilidad en el humano. Solamente Dios es infalible. Infalible quiere decir que no falla y que no se equivoca. Nosotros como humanos tarde que temprano fallamos, tarde que temprano nos equivocamos. ¿Y por qué no decirlo? Esto casi es cuestión de todos los días. Pero el Señor no falla ni se equivoca. Y todo lo que ha sucedido a través de los tiempos, a través de las edades, Dios ha tenido control en ello. Pero de una manera muy especial, mis hermanos, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en donde Dios ha ejercido ese control de una manera más especial. Aquí vemos nosotros una primera etapa de la historia que Dios ha gobernado y que va a seguir gobernando. La está guiando hacia el final de tal manera que, como está escrito en su palabra, así va a suceder y así va a verse en el día final. Una caos a nivel mundial. Gloria a Dios. La iglesia metida en serios aprietos para perseverar hasta el fin. Sí. Pero va a perseverar hasta el fin. Porque el Señor es el que da la fortaleza. Gloria a Dios. Uno de los primeros puntos o etapas o secciones de la historia que el Señor a través del apóstol Pablo nos está mencionando aquí es el tiempo de la desobediencia de los gentiles, que en el versículo 30 nos dice así: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, coma, hasta ahí. Hubo un tiempo, mis hermanos, en el cual Dios aparentemente dejó a todas las naciones del mundo andar en sus propios caminos pecaminosos. Como que Dios se había desentendido por completo del resto de las naciones y había centrado su atención y su trato con el pueblo de Israel, disciplinándolo, dándole la formación, dándole en su caso victorias sobrenaturales, entregándolos en ocasiones en manos de sus enemigos, destruyéndolos a veces casi por completo. Pero lo que el apóstol Pablo dice aquí: vosotros los gentiles, hubo un tiempo en que erais desobedientes a Dios, no tenían conocimiento de Dios, caminaron por sus propios caminos, hundidos en el pecado, hundidos en la idolatría, pero no se preocupaban por buscar cuál era la voluntad de Dios. Erais desobedientes, dice el apóstol Pablo, mientras Dios centraba su atención en Israel, mientras Dios se dirigía al patriarca Abraham, mientras Dios le hizo promesas grandiosas de tierra y de descendencia, y continuó después con esa descendencia a través de los años. Pero dice el apóstol Pablo que los gentiles vienen siendo todas las razas que no son judías. Todo aquel que no es israelita, somos gentiles nosotros de parte de Dios. Dice, estábamos en desobediencia. Aunque de alguna manera, mis hermanos, en esa desobediencia, nosotros podemos decirlo, Dios siempre tuvo en mente tolerar hasta cierto tope de desobediencia. Tenemos, por ejemplo, en los días del diluvio,
todavía no existía la nación de Israel. Y podemos decirlo de alguna manera, la humanidad entera era gentil, caminando en su desobediencia, como dice el apóstol Pablo aquí. Pero llegó un momento en que Dios dijo: hasta aquí. Hasta aquí. Cuando envió al profeta Jonás a Nínive a que les predicara, fue también porque Dios ya les había marcado el hasta aquí a los ninivitas. Y ve, Jonás, y diles: si no se arrepienten, va a ser destruida Nínive con todos sus habitantes, con todo su rey, con todo lo que hay en ella. O sea, Dios no ha dejado a las naciones enteramente en el olvido. Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, igual, el Señor mandó a aquellos ángeles y le dijeron a Abraham: porque su pecado ya ha llegado hasta el tope límite que Dios permite, ya no tolera más. Bien, pero aquí, mis hermanos, se está refiriendo de una manera muy especial a ese aparente disimulo de Dios para con la nación, para con la población gentil, mientras ponía su atención en el pueblo de Israel. Versículo 30, estamos ahí, cuando dice: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. El tiempo de la desobediencia de los gentiles como primera etapa de la historia que está mencionando aquí el apóstol Pablo. La segunda etapa dice: pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Bien. En segundo lugar, tenemos como segunda etapa o sección de tiempo de la historia la desobediencia del pueblo de Israel. El tiempo de la desobediencia del pueblo de Israel. Porque si notamos el orden que sigue, ahí dice: pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero esa misericordia fue porque los judíos rechazaron a su Mesías. Porque los judíos fueron duros de corazón y no creyeron en aquel que Dios había enviado para salvarlos. Entonces, en base a ese endurecimiento, es lo que vemos aquí, que es la segunda etapa de la historia: el endurecimiento del pueblo judío. ¿Sí? La tercera etapa es la misericordia que Dios mostró o hizo para los gentiles. Aquí está también en el versículo 30. Aquí en este versículo 30 tenemos las tres etapas: el tiempo de la desobediencia del mundo gentil, el tiempo de la desobediencia de los israelitas y el tiempo en que Dios mostró misericordia a nosotros los gentiles. Aquí los tenemos, las tres etapas en el versículo 30. Ahora hay una cuarta etapa, lo que nos dice ahí el versículo 31. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Cuando dice estos han sido desobedientes, se refiere a los judíos. Ya vimos que fue la etapa de la desobediencia de los judíos. Aquí hasta cierto punto está comprendido en la tercera etapa.
por la misericordia concedida a vosotros, ya se vio también en el versículo 30, que fue la tercera etapa, perdón, la segunda etapa fue la desobediencia de los judíos. La tercera etapa fue la misericordia que Dios abrió a los gentiles para que fueran salvos. La cuarta etapa, que viene siendo el tiempo de la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel. Y ahí lo tenemos en la parte final del versículo 31. Ellos también alcancen misericordia. Gloria a Dios, hermanos, que actuar de Dios, qué cosa tan más incomprensible a la lógica humana. Pero si nosotros, como de hecho lo vamos a hacer, la predicación va a llegar hasta aquí, vamos a empezar a ver los motivos y por qué finalmente el apóstol Pablo estalla en sorpresa, en estupefacción, maravillado de esta forma de actuar de Dios. Uno de los principales objetivos obviamente es tener misericordia de todos. Pero para tener misericordia de todos, Dios nos sujetó en desobediencia. ¿Hubiera sido mejor acaso que hubiéramos sido todos niños buenos y que nunca hubiéramos desobedecido? Pudiéramos decir nosotros, es probable que Dios hubiera quedado más satisfecho, que no haya tenido que enfrentar ningún dolor de cabeza con nadie y que todo el mundo hubiera sido un ejemplo. Pero no fue así. Dios quiso acallar de raíz y de una vez por todas la jactancia y el orgullo humano, tanto en los judíos como en nosotros los gentiles, y en toda boca que se quiera abrir, mis hermanos. Y que lo único que quede exaltado en lo alto sea el Señor con su misericordia. Vamos a tratar de ver esto también de una manera más detallada para comprender, y si es posible, ¿por qué no decirlo también? Para ser participantes de esa impactación, de esa manifestación de sorpresa y de maravilla que el apóstol Pablo mostró ahí en el versículo 33. Y que también nosotros podamos decir, definitivamente los caminos de Dios son insondeables. Los caminos de Dios son inescrutables. La palabra inescrutable quiere decir algo que no se puede entender. Por mucho que se le busque, algo que no se puede explicar, por mucho que se intente, gloria a Dios. Pues así el apóstol Pablo está diciendo que es el actuar de Dios, mis hermanos. Pero esperemos que el Señor nos dé una poca de luz para alcanzar a ver esto insondeable hasta donde sea posible. No se le puede llegar al fondo. Eso quiere decir la palabra insondeable. Que por mucho que alguien que se deje ir a unas aguas, nunca le puede llegar al piso, al fondo, al suelo, no. Primero se ahoga o se regresa para atrás, y así son, dice, los caminos de Dios. Bien, mis hermanos, dejamos aquí la predicación, el tiempo se terminó además, vamos a orar, vamos a